Muy buen día. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana y a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, el Seminario de Cultura Mexicana, el Consejo de la Crónica de Tijuana, la Sociedad de Historia de Tijuana, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y, por supuesto, a nombre del Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este 13º Simposio de Historia de Tijuana, bajo modalidad virtual, y celebrado a propósito del 19º aniversario de este mismo archivo histórico. Hoy toca turno de compartir con nosotros una presentación muy interesante, muy necesaria, que versa sobre patrimonio cultural, pero también sobre un lugar de memoria muy querido aquí en Tijuana, sobre la Fuente del Fauno. Toca turno de presentar ponencia a Cecilia Trejo Mesa, Alejandro Loyo Fuentes, Antonio Lara y a Francisco Ruiz Esparza. Cecilia Trejo, especialista en réplicas de caucho de silicón, se ha encargado de hacer la réplica de mano de luchadores y maniquíes del Museo de la Lucha Libre Mexicana, por allá por 2016. Es encargada de las réplicas de los huesos de vértebra y molar de mastodonte para los 50 años de su descubrimiento en Tijuana, y además ha impartido talleres de réplicas de especies marinas en la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC en Ensenada. También ha impartido talleres de moldeo en caucho de silicón para los museógrafos del Centro Cultural Tijuana en 2019 y hoy, dentro del equipo de la restauración de la Fuente del Fauno, es la responsable de la reproducción de moldes para ese mismo proyecto. Y por su parte, Alejandro Loyo, quien es el restaurador encargado de los trabajos y quien encabeza el equipo, él fue restaurador del Museo de Historia de Tijuana por allá por 2010 y encargado de las colecciones para la creación de los museos, entre otros, del de la vid y el vino en Valle de Guadalupe, el Museo de Omec también en Valle de Guadalupe, del Museo de la Reserva de la Biosfera del Pinacate en Sonora, el Museo de la Lucha Libre Mexicana en Tijuana y el encargado de la restauración, ya lo comentamos, de la escultura del fauno. También nos acompaña, como ya mencionábamos, Antonio Lara, quien se ha dedicado principalmente al dibujo y a la elaboración de maquetas. Desde 1973 al menos fue dibujante de estadística y publicidad de la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Mexicali, Baja California, pero también dibujante general de la empresa Tijuana Janitor Supply de la ciudad de Tijuana, dibujante colaborador en la revista de corte histórico regional Fundadores de esta misma ciudad, diseñó el emblema de la Escuela Superior de Educación Física en la ciudad de Tijuana, Baja California, y diseñó el actual emblema de la Sociedad de Historia de Tijuana. Y en cuanto a maquetas, por la actividad que es más reconocido Antonio, pues ha producido varias que a la fecha han estado en exhibición en el Museo de las Californias del Centro Cultural Tijuana, en la Sociedad de Historia de Tijuana, por supuesto, en el Museo de Historia de Tijuana, en el Museo Interactivo del Trompo, aquí de Tijuana, también en exhibiciones en favor del Casino Caliente y del Museo de la Lucha Libre Mexicana aquí en Tijuana. Además, también con presencia en el Centro Cultural Riviera del Pacífico en Ensenada. Y vaya, una exhibición que fue, la pudimos apreciar entre 2016 y 2017, una exhibición de maquetas de corte histórico, por supuesto, en el Hotel Casino Balneario y Torre de Aguacaliente. Comenta aquí es una etapa intermedia en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas en Tijuana. Además, ha asistido a cursos de historia sobre Aguacaliente, patrocinado por la Universidad Iberoamericana e impartido por el químico Luis Tamés. Y pues de 2016 a la fecha, además de ser parte del equipo de restauración, es miembro también del patronato para la restauración de la Fuente del Fauno. Y Francisco Ruiz Esparza, tijuanense, al igual que Antonio, es contador público por la Universidad Autónoma de Baja California, se dedica al comercio, es miembro activo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Tijuana y ha desempeñado diferentes cargos y representaciones en su consejo directivo. Por ejemplo, actualmente es presidente del Grupo Especializado de Ferreteros, representante en la Dirección de Bomberos de Tijuana y vicepresidente adjunto de la presidencia. Colecciona objetos y antigüedades, algunas de sus piezas se exhiben también en el Museo de Historia de Tijuana, pero también en el Museo del Coleccionista y en el Museo de la Lucha Libre Mexicana. Es aficionado a la historia, ha participado en varios de estos simposios, pero también en los simposios, en las charlas, en los congresos impartidos y organizados en el Museo de Historia de Tijuana. Por ejemplo, el ciclo Memoria Detenidas,
y además ha participado en los concursos organizados por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, como Historia y Memoria Colectiva Baja Californiana y Mis Experiencias Universitarias, en los cuales sus textos fueron seleccionados y publicados en los libros Memorias entre renglones y Experiencias Universitarias, además Memoria escrita sobre la Universidad Autónoma de Baja California, 1950-2000. El equipo de restauración del fauno del Agua Caliente, por supuesto, nos va a hablar sobre la investigación histórica para la restauración de la fuente del fauno del Agua Caliente. Así es que muchas gracias por haber aceptado la invitación a exponer, a presentar en este simposio de historia de Tijuana. Y vaya, sin más, les cedemos la palabra para que inicien con su presentación. Bienvenidos y de nueva cuenta, muchas gracias. El tiempo es suyo. Adelante. Buenas tardes. Pues primeramente, darle las gracias al coordinador del Archivo Histórico de Tijuana, al doctor Josué Beltrán Cortés, amigo, por la invitación al participar en este proyecto, ¿no? A mí me gustaría, de introducción, primero platicar un poquito cómo es que llegamos nosotros a este día y a este proyecto, ¿no? Yo conozco a Josué Beltrán y a Alejandro Loyo en 2010, cuando se estaba aterrizando lo que es el proyecto del Museo de Historia de Tijuana, y en ese tiempo ya ellos traían la inquietud del proyecto de restaurar la Fuente del Fauno. En esa época pues, no se dio porque la prioridad era la apertura del museo. Ellos estaban colaborando directamente en lo que iba a ser el proyecto de inicio del museo y no se pudo aterrizar nada, ¿no? En 2013, Josué y Alejandro regresan otra vez al museo y me piden que si hago la petición a través de lo que se le llama al Instituto de Participación Ciudadana, hacer una petición donde solicitemos la restauración de la Fuente del Fauno, ¿no? Entonces, yo les comentaba que pues no me era pertinente hacerlo porque la idea no era mía, ¿no? Entonces ellos ya tenían algunos años con esa idea y aquí concluía que pues la idea original no es de nosotros. A mucha gente antes que nosotros se le ocurrió restaurar la Fuente del Fauno, pero ahora sí que pues tuvimos la suerte, los planetas se alinearon y nos toca a nosotros iniciar el proyecto, ¿no? Este proyecto arranca en 2015 con una petición que hace la Sociedad de Alumnos al director de la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, que en ese entonces era el profesor Martín Moreno Félix. Y este proyecto esta petición estaba cobijada por algunos integrantes de la Sociedad de Historia, encabezado ese proyecto por el profesor Flavio Ramos. Yo el profesor Flavio Ramos no lo conocía, entonces en 2016, en enero, hubo una plática en el Archivo Histórico con el tema del centenario de las inundaciones de 1916. Entonces conocí al profesor y él había estado en una estación de radio comentando de esta propuesta, de este proyecto, y mencionaba que traían la intención, pero les faltaba el restaurador. Entonces, en esa ocasión, pues me presento con él, lo conozco y le comento que yo tengo el restaurador, ¿no? Entonces empezó ahí a las pláticas y es pues ya 2016 mediados, cuando ya se empieza a dar forma al proyecto, y yo creo que el banderazo inicial pudiéramos decir que es a través de una conferencia que se dio en mayo en Canaco, ¿no? El complejo turístico Agua Caliente pues fue en su momento algo maravilloso, ¿no? Estuvo abierto del 29 al 35, tenía unas instalaciones fabulosas y desafortunadamente pues fue a la raíz de que empezaron a crecer las instituciones, fueron desapareciendo los edificios, ¿no? El tema de la investigación o del proyecto nos habla de la investigación. ¿Cómo es que llegamos a aterrizar o a tomar decisiones? Y comentaba que la idea ha sido de mucha gente y nosotros pues no somos los que estamos descubriendo el hilo negro ni el agua tibia, ¿no? Ya, por ejemplo, en 2006, cuando se rehabilitó la alberca, que en aquel tiempo le tocó
coordinar a la señora Elvia Amaya de Hank, que era la editora del DIF. Después de ese proyecto, ya las notas de prensa nos comentan que el siguiente proyecto era restaurar la Fuente del Fauno. Entonces, ya había muchas intenciones anteriormente, pero no se habían podido, como comento, concretar, ¿no? Básicamente, la destrucción del complejo turístico Aguacaliente y de las instalaciones de lo que es el spa, que es donde está la Fuente del Fauno, pues datan más o menos de 1970. La manera de acercarnos de información para lo que iba a ser el proyecto, pues fue básicamente consultando diferentes repositorios, como dicen los historiadores, sobre todo de bibliotecas digitales. Tenemos aquí los vecinos del norte con unas universidades que tienen unas colecciones digitales, y voy a mencionar algunas, ¿no? Está la UCLA, San Diego State University, Los Ángeles Public Library, está una colección en la California State Library, pero donde encontramos una colección muy importante y que nos sirvió de bastante fuente para arrojar información, es la de la Universidad de California en San Diego, UCSD. Tuvimos bastantes reuniones de trabajo en sitio previas a elaborar un proyecto. Tuvimos acercamiento con coleccionistas particulares. En este caso tenemos unas imágenes de la familia Cruz Camberos que creyeron en el proyecto y nos aportaron algunas fotografías que había tomado el señor Manuel Cruces y que nos sirvieron para documentar lo que fue el proceso de destrucción de la fuente y algunas imágenes importantísimas y claves para poder lograr los avances que tenemos de la restauración. El proyecto básicamente se planteó desde un principio con 3 ejes. Uno era reintegración volumétrica de la escultura, que es rehacer la escultura, y el segundo es la reposición de los azulejos faltantes, que estamos calculando una cantidad de 150 piezas, que ya los tenemos hechos, y lo que es la instalación hidráulica. En 2016 se empezaron a hacer unas pruebas para poder elaborar un proyecto y poderlo aterrizar ya en 2017, ya con una formalidad de presentarlo por escrito. Tuvimos el asesoramiento de la arquitecta Sulisaid Morales, que es la coordinadora de la carrera de arquitectura en la Ibero, que tiene una especialidad en restauración de edificios, tiene mucha experiencia en el tema. Y pues ahora sí que una infinidad de reuniones, inclusive en la imagen que vemos en la parte inferior izquierda, es una reunión que tuvimos con ella en las instalaciones del Ibero, y algunas reuniones de conferencia de prensa y reuniones con los directores de la escuela, donde presentamos los proyectos por escrito, y los cuales fueron debidamente revisados y aprobados. Tenemos la elaboración de los azulejos por parte de una empresa local, que es Lomelí Tile. Hicimos primeramente unas pruebas en barro que se elaboraron en Guanajuato y pues no reunieron los requisitos que estábamos esperando. Se fabricaron en Tijuana, hicimos unas pruebas en barro. No nos resultaron porque el barro tendía a pandearse. Se utilizó otros materiales y se logró llegar a algo muy, muy parecido a lo que es lo que necesitamos, ¿no? El proyecto es presentado en el Instituto de Cultura de Baja California, básicamente al área del patrimonio. Asistimos en marzo de 2017 a una junta de consejo en Mexicali, donde se presentó el proyecto y fue aprobado por unanimidad. Aquí me gustaría cederle la voz a Alejandro para que nos platique un poquito además de las fotografías, que en realidad teníamos muy pocas, y él siempre ha comentado, ya que trabajamos en un proyecto antes de la restauración del reloj de la calle Segunda, de que siempre hay que acercarte a los profesionales en su ramo, ¿no? Entonces, a raíz de que estábamos en el proceso de investigación y teníamos muy poca fotografía, acudimos a un artista plástico que es Hugo Villamil para que elaborara unos bocetos a escala 1:1 y tener otra perspectiva de otro artista plástico, no nomás un escultor, un pintor, y sobre todo la de Antonio Lara como dibujante y como experto en el tema de Aguacaliente con la elaboración de sus maquetas, ¿no? Entonces aquí me gustaría cederle un poquito la voz a Alejandro para que nos platique un poquito de cuál es la intención
de la elaboración de este tipo de dibujos a escala, que ahí vemos una imagen de Bougainville y vemos el tamaño, la dimensión del dibujo, ¿no? Y es la escala 1:1. Adelante. Como lo comentaba, igual un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias al Archivo Histórico por invitarnos y dar a conocer detalles de este proyecto. Durante las investigaciones vamos soportando y verificando para elaborar el proyecto. En este caso, llamamos a los especialistas, como bien lo mencionó Francisco Ruiz Esparza, y teníamos que dotarnos de diferentes visiones. Teníamos que integrar al equipo personas que nos sumaran en cuestión de enriquecer la actividad visual. Y para ello, una de las personas que se pensó fue el artista plástico Búho Villamil, al cual yo ya había visto algunos trabajos de él y tuve la oportunidad de entrevistarlo, platicar con él y decirle que la finalidad para la cual lo estábamos buscando era para que hiciera una especie de labor de forense a través de todas las fotografías que se iban a recopilar, hacer un solo dibujo, una sola imagen de la escultura del dios Pan a tamaño 1:1. Entonces, para nosotros era muy importante visualizar esa pieza a tamaño real, a lo que íbamos a hacer, y a través de la visión del artista verificar los detalles, ¿no? Que no se nos fueran a ir ciertos detalles. La segunda persona a la que se pensó para invitación fue Antonio Lara, debido al ojo clínico que tiene en este caso para la elaboración de las maquetas y además un gran conocedor de la historia del Casino Aguacaliente. Ya habíamos tenido contacto con él y la invitación fue justamente para eso, debido a su visión en cuestión de colores, su conocimiento de las escalas, de los volúmenes. Decidimos que él nos apoyara y él pues parece que aceptó en este caso, y entonces teníamos que soportarnos nosotros visualmente y artísticamente, pero no tener una sola visión del escultor, una sola visión del dibujante, ni tampoco una sola visión de la persona que hacía las maquetas. Teníamos que conjuntar todo esto para unarlo con lo que fuera sumando arquitectónicamente y para que se complementara lo de los azulejos y la hidráulica. Entonces iniciamos con esto y el primer paso que era por restaurar el pez frontal. Hay un pez frontal que está justamente como se dice ahí, lo dije ahorita frente al fauno en la tercera pileta. Este pez que ahora está en polémica ahí, que los libros nos marcan que es un delfín renacentista, nosotros lo habíamos bautizado como el pez dragón por sus características. Este es un mudo testigo, yo siempre lo he dicho que es un mudo testigo de todo lo que le pasó a esa fuente, de todo lo que le pasó a la escultura del fauno. Y para restaurarlo, pues tuvimos que tener primero dos grandes retos. El primer reto fue hacer la restauración con una sola fotografía, que fue la que se recopiló. Esta fue a través de justamente de la familia Cruces. Afortunadamente esta fotografía nos permitía ver casi un 80% de la cara del pez. Y la otra era, pues de alguna manera iniciar con los procesos de restauración, probar los químicos que traíamos, probar las pastas, probar los colores, y pues creo que esto rindió bastantes frutos porque nos permitió hacer pruebas, hacer los pasos que ya teníamos establecidos, pero ya después al resultado nos permitió optimizar y ahorrarnos más pasos todavía para ya atacar la escultura del fauno. Entonces, el segundo reto que teníamos con este pez es que ya tenía una restauración previa. Había alguien que se había tomado el tiempo de tratarlo de restaurar, pero con cemento, y habían aplicado cemento a muchas partes faltantes del pez. Desgraciadamente, pues no era lo idóneo,
tampoco estaba muy artísticamente hecho, y pues a retirar todo ese cemento. Afortunadamente la terracota seguía siendo fuerte, pudimos cincelar con mucho cuidado para evitar daños a la pieza y tratar de ir limpiando y dejando la terracota lista para que pudiéramos hacer los injertos del material que íbamos a estar poniendo. En este caso también se hicieron las pruebas con los tipos de caucho de silicón que iba a utilizar Cecilia. Ella hizo sus pruebas de 4 tipos de caucho de silicón para ver la más idónea, la que fuera menos a dañar la escultura, y aquí pues este es el resultado. Así lo encontramos y así es actualmente como está, pues como dejamos entre todo el equipo la restauración de este delfín renacentista. Quisiera ceder la palabra a Antonio Lara, que fue quien ya en estos momentos él ya estaba incursionando con nosotros, ya estaba poniéndose en acción, sacando las definiciones y viendo lo que estábamos haciendo para que pudiéramos ya sacar directamente la escultura del fauno. Ya sabíamos en estos momentos qué tipo de materiales íbamos a ocupar, qué pasos nos íbamos a ahorrar e incluso mejorar todavía la técnica de escultura para poder realizar los moldes. Quisiera ceder la palabra a Antonio para que nos hable justamente sobre las medidas, las escalas y los volúmenes. Sí, gracias a José y al Archivo Histórico por la invitación a participar. En este caso, sí fue, como decía Francisco y como decía Alejandro, sí fue muy importante conseguir el material fotográfico para poder hacer esta escultura. Definitivamente, sin las fotografías de la época y las fotografías del momento, pues no se podría hacer nada. Sí fue necesario utilizar algunas medidas, escalas en realidad serían muy pocas, más bien fueron puntos de referencia, usar la vista bastante, proporciones, estar viendo las fotografías, estar viendo las fotografías y pararnos afuera de la fuente y ver a distancia el trabajo que Alejandro estaba haciendo. En este caso, pues como decía, las fotos ayudaron bastante. Básicamente 2 fotografías ayudaron mucho. Una es la que estamos viendo ahorita aquí de mi lado izquierdo. Fotografías de cuerpo completo del fauno, donde podemos apreciar claramente los azulejos que están en la pared. Estos azulejos fueron muy importantes para tomar puntos de referencia, sobre todo al momento de hacer los faltantes de la concha. Los faltantes de la concha están muy destruidos, creo que nada más 1 o 2 en la parte inferior son los que existían todavía, los originales. Y aquí la preocupación era de que no nos fuéramos a salir demasiado al momento de hacer esos faltantes de la concha o nos fuéramos a quedar cortos. Que la pieza tuviera la perspectiva que debe tener, la perspectiva que tenía. El problema aquí fue ese, cuando iniciamos esas partes de la concha, en donde Alejandro y yo nos quedamos de que, bueno, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Fue cuando se me ocurre la idea de usar como referencia los mismos azulejos de la pared. Estos azulejos tienen figuras, identificamos una figura en forma de cruz y otra que le hemos llamado flor, para llamarla de alguna manera. Dentro de estas figuras, dentro de lo que sería la cruz y la flor, hay más figuras de colores. La idea aquí fue tomar esas figuras como referencia para poder hacer para que Alejandro pudiera marcar con plastilina sobre la pared en donde se iba a hacer la pieza. Aquí hubo necesidad, como les decía, de ver la fotografía que se tomó de afuera de la fuente, de la parte de arriba, porque esa es la visión que va a tener el público cuando visite la fuente. Usando como referencia esa fotografía, yo le decía a Alejandro, ¿sabes qué, Alejandro? Aquí donde está la cruz, vemos un ganchito verde, que es una especie como de flor.
ahí marca, pone una marca porque ahí veo yo que es un saliente de esa parte de la concha. Y así sucesivamente, yéndonos hacia arriba o yéndonos hacia abajo, tratar de identificar un punto en donde Alejandro pudiera poner una marca. De esa manera tenemos la certeza o tenemos la seguridad de que donde Alejandro pone esa marca y hace la pieza, ese es el lugar original que tenía la pieza antes de ser destruida. O sea, no nos íbamos ni a ensanchar demasiado, ni nos íbamos a cortar tampoco. Esa fue una de las cosas que se nos ocurrió para poder encontrar el tamaño, ¿verdad? Como insisto, que no nos fuéramos a ir demasiado grandes o nos faltara, o muy cortos en la famosa concha. Nos encontramos con varias situaciones curiosas. Una de ellas es de que toda la pieza completa, todo el fauno completo no está completamente centrado en la pared, está un poquito cargado hacia un lado. Aparentemente está bien centrado, pero no es así. También nos enteramos por ahí de que precisamente volviendo al tema de la concha y de esas piezas que forman la concha, no todas son iguales. O sea, aparentemente al verlas pensamos que son iguales, pero no lo son. Unas son un poquito más arqueadas, otras son un poquito más cortas, y es donde hay que tener mucho cuidado también. No podríamos ir así como luego se dice con la finta y hacerlas todas iguales, pero no. Cuando ya ponemos atención a cada una de las piezas, porque se va a elaborar esa pieza y la comparamos con su correspondiente del lado opuesto, nos damos cuenta pues, de que son diferentes, no son iguales. También encontramos que la cabeza del fauno no está completamente bien centrada con la parte superior de la concha. Está también un poquito cargada hacia un lado, si mal no recuerdo, hacia el lado izquierdo. Entonces, es muy importante para nosotros la fotografía de la época, y pues buscar la manera, ¿verdad?, con los medios que teníamos a la mano para tratar de resolver esos problemas, los puntos de referencia, visualizar las cosas, estar entrando y saliendo de la fuente, que es a veces medio complicado. Y en mi caso, mucha parte de ese tiempo estar fuera de la fuente. Alejandro trabaja muy cerca, muy de cerca, y se está bastante tiempo. Y es difícil para él estar entrando y saliendo constantemente para visualizar todo el conjunto. Entonces, es lo que es parte era parte de mi trabajo, estar afuera y estar con las fotografías en la mano, ver el trabajo. Y en ocasiones me acercaba y ya le hacía alguna sugerencia a Alejandro. Y otra es estarme moviendo fuera de la fuente, o sea, no nada más estar en la parte de frente, sino acercarme hacia un lado y luego acercarme del lado opuesto o irme hasta la parte de atrás donde está la barda y verlo desde diferentes ángulos, y siempre con la fotografía en la mano. Y tratar de visualizarlo de la manera que la gente cuando vaya y lo visite lo va a ver, ¿verdad? Entonces fue un trabajo, sí, pesadito, cansado en ocasiones, pero bastante interesante, es muy interesante. La pieza va bastante bien. Nos gusta demasiado ahorita, ya cuando esté terminada y con su color, pues me va a gustar bastante. No sé, Alejandro, si quiera comentar algo. Sí, quería hacer mención, en una de las imágenes anteriores se ve la comparativa de la fotografía que dice Antonio, y junto hay una imagen en blanco y negro. Es una imagen trabajada por computadora, es una imagen de vectores, y justamente exactamente esta imagen es un trabajo que nos hace llegar Roberto Esparza, en el cual justamente comprobamos, ¿no?, que no es lo mismo el lado izquierdo que el lado derecho en cuestión de proporciones en espejo. Es una imagen que está equilibrada, pero tú le ves diferentes gajos del lado izquierdo a la concha, diferentes gajos del lado derecho, pero ninguno de ellos es igual. Todos cambian en medida, todos cambian en dimensión, cambian en forma, aunque es una sola pieza estructurada.
e incluso los caracoles que tiene debajo de las pantorrillas el fauno, uno es más grande, otro es más pequeño, uno está más salido, otro está más inclinado. Entonces es una pieza, como se dice, es una pieza única, es una pieza artesanal. Quisiéramos pensar que no es perfecta, justamente por ese tipo de dimensiones de que no hace espejo. Pero yo diría que al contrario, eso le da carácter a esta pieza y eso le da más belleza y habla de su perfección, porque es una pieza única. Estos vectores justamente nos permitieron comprobar de lo que estábamos hablando, y hace rato también hablábamos, en esta imagen está el poliuretano, justamente, es algo de lo que eliminamos ya del proyecto porque nos estaba causando bastante basura, no nos estaba dando limpieza a la hora de estar modelando con la plastilina, siempre había un pedacito de poliuretano por ahí que pues no queríamos que se quedara registrado en los moldes. Las patas del fauno pues no están perfectamente alineadas, una la tiene más arriba que otra, la cadera del mismo fauno está más saliente del lado, viéndolo frontalmente del lado derecho que del lado izquierdo, y además la inclinación del fauno es uno de los mayores retos que tuvimos ahí, bastantes maneras de discernir para tomar la decisión en qué inclinación lo íbamos a tomar, porque obvio que al inclinar la cabeza, al inclinar el cuerpo, pues cambia todo. Entonces, los comparativos de fotografía fue muy importante. En este caso, se hicieron una comparativa aproximada de unas 36 fotografías, que eran las que nos podían servir de aproximadamente 60 fotografías que llegaron. Se hizo una recreación también de estar tomando fotografías a los mismos ángulos que estaban esas fotografías que han llegado. Sabíamos de la problemática que era que se fueron tomadas en diferentes años, que fueron tomadas con diferentes cámaras, a diferente horario, incluso pues muchas de ellas no eran muy claras. Entonces aún así se hizo el esfuerzo por recrear esas fotografías y nos encontramos con el asunto de que el fauno tiene una policromía pues bastante complicada, pero que es resultado justamente de un trabajo artístico profesional. Tiene un pantón de colores, que es justamente si ocupamos los colores que tienen los mosaicos, que son 5 colores, esos 5 colores los utilizamos como base para la preparación de los colores del fauno, tanto el verde, tanto el amarillo y hay algo interesante que es ese color amarillo que caracteriza al fauno. Si hacemos la mezcla de los colores que tienen los mosaicos, justamente nos da ese color característico que tiene el fauno. Y una de ellas esa característica es el glaseado que tiene el terminado esmaltado. Es que a diferencia del horario, según como le vaya llegando la luz del sol o la iluminación, tiene ciertas variantes en el color. A veces se ve más oscuro, a veces se ve más amarillo, a veces más verde, a veces más azul, o muchas veces se le notan más los destellos naranja que tienen. Entonces, por eso en algunas fotografías también se ve más rojizo. Fue, como dice Antonio, un verdadero reto estar entrando, saliendo de la fuente, aunque ahora ya tenemos práctica de estar entrando y saliendo. Antonio, con frío, con calor, con aire, siempre ha estado ahí al pie del cañón, igual que los demás elementos del equipo. Y en este caso, pues, ya teniendo esas referencias de modelaje, cuando tenemos ya una parte de modelaje, la que entra en acción en este caso es Cecilia Trejo, y a la cual quisiera yo ya ceder la palabra, porque pues ella es especialista ya en moldes de caucho de silicón. Precisamente para eso también se le llamó a integrar parte del equipo para que enriqueciera justamente con su talento, y cada uno de los demás integrantes sumara, ¿no? Para que pudiéramos poder tener la escultura del fauno terminada. Entonces quisiera que ella nos hiciera comentarios sobre por qué tomar estas decisiones de hacerlo con caucho de silicón y cuál es la manera en que se elabora este molde y el resultado que tenemos. Hola, buenas tardes. Gracias Josué por la invitación, gracias al Archivo Histórico. Un saludo. Pues
mi labor es hacer los moldes con caucho de silicón. Hicimos varias pruebas, hay varios cauchos de silicón, pero el que estamos usando es P530, que es más resistente. Este que estamos usando, ¿por qué? Porque no daña la pieza, no daña en nada y con su 2% de catalizador. Cada molde que yo hago lleva 3 capas de caucho de silicón con gasa para que al momento de hacer la pieza no se rompa. La gasa hace que se haga más resistente. Cada que yo hago una pieza en el molde ya hecho, los materiales que uso es fibra de vidrio, resina, una carga de calcita y una carga de un polvo que se llama aerosil. Esa es el material que yo uso para hacer una pieza de prueba, que es la que al final ponemos ahí como prueba para que la gente vea el trabajo que estamos elaborando. Ese es mi trabajo. La verdad que estoy muy, muy orgullosa de estar en este proyecto. Gracias, Alejandro, por la invitación. Y esa es mi labor, los moldes con caucho de silicón. Es bastante importante resaltar que uno de los principios de este proyecto es justamente la restauración de la pieza, la restauración de la escultura, la restauración de los mosaicos, la fuente y la reestructuración de la hidráulica. Para la hidráulica se tomó en cuenta una empresa local, una empresa que es Mosaico Lomelí, y después de las pruebas que se habían hecho primero también igual, o sea, era prueba y error, aunque teníamos la manera de, en teoría, qué es lo que queríamos, siempre es importante acercarse a los especialistas y ellos mismos nos sugirieron hacer los cambios. El tamaño del mosaico es diferente el que tiene la fuente al que ahora actualmente se utiliza comercialmente. Ahora se utiliza por computadora y se utiliza por impresión y ya pues ya nomás mete a cocimiento, y en este caso los mosaicos tenían que tener un relieve, tenían que tener un color pues muy parecido a lo que teníamos originalmente, pero el hacerlos a mano también le da ese plus. Entonces la empresa dice, ok, pues hay que ver si lo podemos hacer. Después de 4 o 5 intentos que tuvieron, dieron al final con lo óptimo, lo que necesitábamos y lo que queríamos. Y afortunadamente, pues los mosaicos fue algo de lo que más primero se tuvo antes que la escultura. Otra de las cosas que no hemos hablado, que me gustaría hablar y resaltar, es de que antes de empezar a hacer la escultura del fauno, en el tiempo en que estaba trabajando el artista Hugo Villamil y Antonio Lara, también estaba tratando de sacar ahí ya las medidas y la forma en que íbamos a estar elaborando las escalas del fauno. Cecilia Trejo hizo un molde estructurado en partes, en 9 partes, tanto de la concha, del fauno y lo que quedaba del pez, para replicar justamente lo que nos estábamos encontrando con el vestigio, replicarlo en uno de los talleres que estábamos en ese momento ocupando. Hemos tenido 2 sedes del taller, uno ha sido en Aguacaliente y Negrete, y ahora actualmente tenemos el fauno taller, como le llamamos, en uno de los búngalos de Aguacaliente, justamente en la imagen de la izquierda. Ese es el resultado del molde de los vestigios. ¿Por qué era importante tener este molde? Porque ahí es donde estábamos empezando a hacer nuestras pruebas, estábamos haciendo medidas, y lo que no queríamos era dañar la pieza. No podíamos estar trabajando todos encimados en un solo espacio, teníamos que cuidar mucho los vestigios, teníamos que limpiarlos. El principio de la restauración es justamente el cuidar, el salvaguardar la pieza, y lo segundo era reintegrar volumétricamente, porque así está presentado en el proyecto, hacer los faltantes que tenía que tener la escultura sin que dañáramos, sin que modificáramos.
y tampoco modificáramos en cuestión de color o que quisiéramos hacer lo que nosotros quisiéramos hacer. Se trata de restaurar una pieza a lo más parecido a lo que era la original. Bueno, pues en este caso, pues ya teníamos aquí ya los mosaicos, ya tenemos la escultura, ya se va a hacer la prueba de hidráulica ya para hacer las conexiones y las presiones de agua, para que ya nosotros podamos colocar la pieza definitiva. Lo que hay actualmente ahí al frente, lo que se ve al lado izquierdo, pues es el fauno original. El lado derecho es las piezas de prueba que tenemos, son piezas hechas en fibra de vidrio, con resina, no traen color, traen una carga de calcita, que es lo que está utilizando Cecilia para la producción de estas piezas de prueba. Era importante que hiciéramos una pieza de prueba para ver justamente los volúmenes, ver que no tuviera reducción la pieza. Si se fijan, hay una parte espaciada entre la original y estas piezas de prueba porque no están completamente bien pegadas, nada más tienen sujetos unos puntos, el cual nos va a permitir, en cuanto reiniciemos ahorita con el proyecto, pues rápido desmoldarlas todas, se van a quitar en un día, se va a volver a limpiar la pieza que está ahí de los vestigios, y enseguida ya se preparan los colores, se prepara el polímero, porque va a ser con polímero de alta resistencia, además que este polímero ya va a llevar color, y en lugar de fibra de vidrio, pues va a llevar fibra de carbono, para que tenga, pues, ahora sí que una alta resistencia, y al final ya que se vaya colocando cada una de las partes, se resana perfectamente la unión, se nivela la unión, y se empieza a hacer los retoques en la concha, tanto en la parte del pez y las patas del fauno, del original, para reintegrar todo ese tipo de pedraditas que había. Aproximadamente hay más de 450 pedacitos que hay que resanar del original. Eso es nada más en el fauno, la concha y lo que queda del pez. Falta todavía reestructurar la parte de azul añil que divide las diferentes fosas de la fuente, que son 3, pero esto ya se hará al final. Igual vamos a utilizar el polímero de alta resistencia y vamos a utilizar color, azul añil, a igualar el tono, que lleva una mezcla de rojo vermellón, para hacer un tono. Ese tono de azul cambia un poquito al lila. Es difícil de percibir, pero así está preparado este tipo de azul añil. Y lo vamos a hacer con una carga 100% de aerosil. O sea, va a ser una pasta muy, muy resistente. Tenemos que tener mucho cuidado al hacer el resane, porque casi tenemos que dejarlo ya listo, porque casi no se va a poder lijar. Así como lo dejen, lo vamos a tratar de alisar lo más posible con un pincel de pelo de camello, porque en cuanto esto seca queda durísimo y es muy, muy difícil de lijar. Entonces lo importante no es el lijado, sino lo importante es no dañar la parte que está original, aunque aún así ya tiene bastantes rayones en algunas partes de las huellas que el tiempo ha dejado, o la gente que ha estado ahí adentro, o en su tiempo estuvieron, pues no sé, desgastándose por X razón. Entonces, pues para cerrar esto, no sé si quieras hacer un comentario, Francisco, o quieras hablar qué más se utilizó para tomar las medidas o parte de la investigación para llegar a lo que estamos ahorita actualmente. Ok, tenemos aquí las imágenes. Es una fotografía de la izquierda, es una fotografía que se le hizo acercamiento de una fotografía mayor, que es de la Universidad de California, y lo maravilloso de estas bibliotecas digitales es que tiene una resolución increíble y que nos permitieron que vemos en la imagen. No teníamos unas imágenes tan nítidas como las que pudimos obtener en esa biblioteca digital. Esta concha es y el pez el fauno de la derecha es como está actualmente, ¿no? Josué por ahí hace algunos meses tuvo una charla con 2 invitados. Uno de ellos fue Andrés Waldo, y el tema de la plática era la fotografía como fuente para la historia. Entonces, en este caso, en este proyecto de restauración, la fotografía es fundamental para el proyecto de restauración. Entonces, sin la fotografía no se hubiera podido realizar este trabajo en el avance que tenemos, ¿no? Ahorita, después viene a ser ya viene
es hacer ya la réplica, o el siguiente paso es hacerlo ya en los materiales apropiados que se decidió a raíz de prácticas y reuniones, ¿no? A continuación les voy a poner un video que nos proporcionaron unos amigos del grupo Coma Norte en su momento y Cinema de Abraham, que es un video muy interesante. Este es un modelo tridimensional, muy interesante. Incluso teníamos el ofrecimiento de, bueno, vamos a dejarlo correr. Cerramos ya la charla, el conversatorio. Dejamos esta imagen para el final, porque considero que esta imagen es la joya de la corona del proyecto de investigación. Este es un modelo de la Fuente del Fauno original que tuvieron los arquitectos McAllister en su casa, en su jardín, en Los Ángeles, California, y no tenemos la fecha de cuándo llegó a la ciudad de Tijuana, pero está en muy buenas manos, está en manos de un coleccionista de Tijuana, apasionado por el tema de Aguacaliente. Nos permitió tener acceso a ella para fotografiarla, la videograbamos, y pues creo que fue fundamental para el proceso en el cual se encuentra ahorita el avance de la reconstrucción de la Fuente del Fauno, ¿no? Esta imagen está autorizada para que la podamos publicar. El dueño de la imagen del modelo es el químico Luis Tamés, y pues me gustaría cederle la voz a Alejandro para que nos dé sus impresiones de por qué la importancia de esta pieza, que creo es
básica y fundamental para poder concretar el proyecto en el que estamos trabajando, ¿no? Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Francisco. Pues como tú bien lo dices, esta pieza fue fundamental porque teníamos unas dudas justamente con los salientes del fauno hacia la concha, aunque teníamos los vestigios y podíamos hacer comparativos de salientes. Lo que estoy hablando es de la espalda con la unión a la concha, con la manera en que el pez, las partes laterales de la parte inferior, soportado sobre el azul añil, sobre la barra de azul añil, cómo era esa parte, porque con las fotografías no se notaba. Entonces teníamos muchísimas dudas, incluso en las partes de la concha, por la parte de abajo, había algunos faltantes que también no sabíamos cómo iba a ser modelado y soportado. Esta imagen nos resolvió ese asunto, incluso tomar dimensiones de la concha. No estábamos muy errados con esas dimensiones, y ya cuando vemos este modelo que tenían a escala, es un modelo a escala, aproximadamente mide 70 centímetros por unos 35 de ancho, pues ahora sí que fue una luz en el camino, y pues ya justamente con esto complementamos la integración de todas las medidas o las dudas que teníamos para realizar la escultura del dios Pan, y pues ya pasar al siguiente punto, que es ya la culminación, justamente ya la escultura. Quiero agradecer a todos, si me lo permiten, a todas las personas que nos hicieron llegar fotografías, nos hicieron dar su apoyo, e incluso ayuda a gente que nos ofreció en conocimiento de químicos, conocimiento de pastas, de resistencia. Hubo gente que también ofreció su ayuda difundiendo para este proyecto, y pues quiero agradecer a toda esa gente, porque gracias a todos ellos sumamos y todos somos un gran equipo. De mi parte, pues muchas gracias. No sé si cada uno de ellos de ustedes quiera despedirse. Muchas gracias, Josco, y muchas gracias a toda esta gente que nos ha apoyado en este proyecto. Gracias. Muy bien, muy interesante y muy necesaria la exposición para demostrar, entre muchas otras cosas, la utilidad de la investigación con perspectiva histórica, pues para lograr en este caso no solamente la restauración, sino la recuperación de más que de una fuente, más que de la fuente del fauno del Aguacaliente, pues de un patrimonio que durante mucho tiempo se consideró como perdido, que ha despertado muchos mitos urbanos, muchas suposiciones, muchas leyendas urbanas, de que si la cabeza está en tal lugar, de que si la escultura fue pieza única, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vaya, lo comento con la única intención de rescatar la idea de que el Aguacaliente en su conjunto, aunque en este caso el fauno en lo particular, pues históricamente hablando ha sido motivo de narrativas, ha sido motivo de testimonios, pero sobre todo ha sido motivo de la construcción de un lugar de memoria común que nos permite entonces hablar de la patrimonialidad no solo del casino, sino del Aguacaliente. Al margen de su composición original, al margen de su belleza estética, que por supuesto la están recuperando en esta restauración, y que vaya, esa es una de las premisas fundamentales de eso llamado restauración, ¿no? Al margen de la belleza, se trata de eso, de la recuperación de un vestigio de una de las épocas formativas de la ciudad, no únicamente del impacto de la ley Volstead o de la prohibición en Tijuana, sino vaya, el Aguacaliente por sí mismo cuando fue convertido, cuando fue expropiado y convertido en Instituto Técnico Industrial, vaya, pues supuso la primera oportunidad que se tuvo en Tijuana para estudiar más allá de la primaria, ¿no? Los primeros profesionistas considerados como tijuanenses de ahí salieron del Instituto Técnico e Industrial. Y lo comento de esa manera porque vaya, lejos, es interesante lo que pasa con este símbolo. La mayor parte de la gente, la mayor parte que añora la época de oro del Aguacaliente, se deja ir por el glamour,
se deja ir por ya comentamos, la belleza estética, se deja ir por justificaciones que a mí en lo personal como historiador, pues me parece que hay que revisarlas, que hay que estudiarlas, me parecen un tanto superficiales. Decir, el Aguacaliente fue grande porque aquí vino Al Capone, porque vino tal estrella de Hollywood, porque supuso la inversión de tantos miles, cientos de miles o millones de dólares. No, la valía del Aguacaliente para la comunidad de Tijuana supuso que le dio la oportunidad a muchas generaciones de tijuanenses de estudiar más allá de la primaria en una época en que si uno quería rebasar los estudios primarios se tenía que ir de la ciudad, tenía que cruzar la frontera, se tenía que ir del estado, ¿no? No en balde, recuperando las memorias, por ejemplo, de King Onondaga, de voz de su hijo Genaro Onondaga. No en balde, cuando don King Onondaga abrió esa escuela de mecánica automotriz, se saturó de un día para otro porque no había mucho que hacer en Tijuana. Esa era una realidad. Entonces, de ser un espacio dedicado en exclusiva para élites, para gente pudiente, para estrellas de Hollywood, para mafiosos, para jeques árabes, políticos de altos rangos, su expropiación y su conversión a centro educativo, a centro escolar, en instituto técnico e industrial en su primera fase como tal cosa, supuso abrirlo para toda la comunidad y justamente ahí radica la patrimonialidad del Aguacaliente, no en su belleza estética, no radica en las inversiones que se hicieron o no, o en el tipo de personajes que lo visitaron o no, porque estoy seguro que si hoy en día ese centro turístico siguiera funcionando como casino, muy pocas gentes de Tijuana, de las clases bajas, de la comunidad popular, de esas comunidades que de pronto desde la historia, desde la sociología, desde la antropología nos hemos negado a ver, muy pocas gentes de esos estratos, de esos orígenes populares, muy pocas gentes tuvieran la oportunidad de visitarlo, si todavía estuviera funcionando como para lo que fue diseñado, para lo que fue previsto, para lo que fue pensado. Pero vaya, lo comento porque es parte de la polémica. Es parte de la polémica, es parte de lo que se dice alrededor del Aguacaliente y justamente esto es lo que le confiere patrimonialidad. Así es que felicidades, felicidades porque vaya con su exposición, con su participación en el simposio, así como en otros foros previos a pues han demostrado que no se está haciendo por capricho, no se está haciendo tampoco según les dé a entender, no se está haciendo sobre la marcha, es el producto de por lo menos 4 años, si no me estoy equivocando, de por lo menos 4 años de investigación, de hallazgos, de pruebas y errores para poder, para por fin tener todas las evidencias necesarias y prudentes para decir, así va a quedar con estos materiales y además fiel al original. Como comentaba y repito y recalco, la inquietud del patrimonio, de la restauración del patrimonio, es devolver las condiciones estéticas, cual el original. Los materiales ya es otra cosa, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser del material original para que recupere o no su patrimonialidad, porque la patrimonialidad de este tema, no radica en los materiales, radica en cómo la gente lo utiliza para construir memorias, para construir acuerdos, para construir narrativas. Así es de que felicidades, porque vaya, cuando se supo de este proyecto, pues de inmediato levantó opiniones favorables, levantó polémicas, pero vaya, al final del día, los felicitamos porque la labor no ha sido fácil y al final del día están logrando algo. Mucha gente dijo que iba a ser, y que muchas personas simplemente soñaron con verlo completo algún día y bueno, gracias al ejercicio de restauración, gracias a la investigación históricas, ya se comentaba, principalmente a través de fotografías, lo cual significó, sí, irse a los acervos digitales, pero también gestionar visitas, mover contactos, propiciar momentos para, por ejemplo, la última fotografía que me pareció magnífico, ¿no? Encontrar esa pieza completa, si entendí bien, una réplica que estuvo en la casa de los arquitectos McAllister, que bueno, pues hoy está en manos de un coleccionista de la ciudad, el químico Tamés. Y vaya, pues felicidades a él también por haber abierto sus puertas para que tuvieran acceso a la pieza, perdón, para que terminaran de comprender lo que sigue todavía en sus manos. Así es de que
muchas felicidades por el buen tino que han tenido para investigar y pues para devolvernos a los tijuanenses esta pieza que, bueno, forma parte de no únicamente del bagaje del patrimonio cultural, sino del recuerdo, de la memoria, de las narrativas y de la historia, no solamente de la ciudad, sino de su comunidad. Así es que muchísimas gracias. A nombre del 23º Ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad, a nombre también de la Sociedad de Historia de Tijuana, del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Consejo de la Crónica de Tijuana, pero también a nombre de este Archivo Histórico de Tijuana. Gracias por haber aceptado la invitación a participar de este simposio y también a nuestro público. Muchas gracias por estar atentos, por estar pendientes de los estrenos que componen las ponencias, conferencias y presentaciones de este simposio y seguirlos invitando a que sigan presentes aquí en las transmisiones del 13º Simposio de Historia de Tijuana, celebrando el aniversario número 19 de este Archivo Histórico de Tijuana. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias.